Hola y bienvenidos a una nueva exploración. Antes de arrancar, una invitación muy rápida. Si lo que escuchan aquí les aporta valor, consideren suscribirse, darle me gusta y compartir esta conversación. Sus comentarios, la verdad, nos ayudan muchísimo a seguir profundizando. Muy bien, a ver, entremos en materia. Hay un mito fundador en el mundo de la tecnología, casi una imagen sagrada, la del garage. Esta idea de que dos personas con una laptop, una buena conexión a Internet y una idea brillante podían literalmente reconfigurar el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la herramienta fundamental de nuestra era, la inteligencia artificial, tiene un costo de entrada no de miles, sino de cientos de millones de dólares? ¿Qué le pasa a ese garaje? Precisamente esa es la pregunta central. El garaje se convierte en una reliquia. Hoy analizamos un material fascinante que se titula El oligopolio de la infraestructura y la muerte del garaje. Y la tesis es, la verdad, muy provocadora. Argumenta que hemos abandonado la economía de la abundancia digital, la que conocimos en los últimos 20 años, para entrar de lleno en una economía de la escasez. ¿Una economía de la escasez? Sí, una donde un puñado de gigantes controla la infraestructura física que produce la inteligencia. Es un giro de 180 grados. Nuestra misión hoy entonces es desempacar este cambio. ¿Es una exageración decir que el sueño del garaje ha muerto? ¿O estamos realmente ante un nuevo paradigma? Y sobre todo, ¿qué significa para todos nosotros vivir en un mundo donde estas fábricas de inteligencia ya tienen dueños muy claros? Comencemos por esa imagen, la del garaje, porque es muy poderosa. El análisis nos recuerda que hace apenas 10 o 15 años, en la década de 2010. Sí, no hace tanto. No para nada. Una startup podía nacer alquilando espacio en la nube por, ¿qué? Unos pocos cientos de dólares al mes. El costo de escalar era marginal. Si tu aplicación se volvía viral, simplemente alquilabas más servidores. Era un campo de juego, no perfectamente nivelado, pero sí increíblemente accesible. Totalmente. Era un mundo donde el capital principal era el intelectual, el código. Pero lo que es fascinante aquí es el contraste brutal con la era de la IA. El documento que revisamos pone cifras sobre la mesa que son, difíciles de asimilar. La factura de entrenamiento para un modelo de IA de vanguardia, lo que llaman un modelo de frontera, no solo supera los 100 millones de dólares, sino que ya se está acercando a los 1,000 millones. Un momento. Y eso es solo para entrenar un modelo, una vez. Para poner eso en perspectiva, no hablamos del presupuesto de una startup. Hablamos del PBI de un país pequeño. Eso no es una barrera de entrada, es un muro infranqueable. Exacto. El material lo describe como un muro financiero. Y lo paradójico es que la IA se nos vende como una herramienta para democratizar la creatividad y la productividad, pero su propia creación es uno de los procesos más centralizados y elitistas de la historia de la tecnología. Claro, es una aparente democratización construida sobre una base fundamentalmente antidemocrática. Ese es el nudo del asunto. Me gusta esa tensión. Y este muro financiero tiene consecuencias muy concretas. La primera que se destaca es el fin de la independencia real. Vemos muchas startups de IA que se presentan como independientes, pero cuando uno rasca un poco la superficie... Sí, te das cuenta de que están estructuralmente atadas a uno de los grandes proveedores de la nube. Totalmente. Es que el trato ya no es monetario, es existencial. Intercambian una parte significativa de su empresa, participación accionaria, a cambio de lo que se conoce como créditos de cómputo. Acceso. Acceso a la infraestructura para poder entrenar y correr sus modelos. La pregunta que se desprende de esto es inevitable. Han dejado de ser empresas independientes para convertirse, en la práctica, en laboratorios de investigación y desarrollo tercerizados. Laboratorios para los gigantes que les proporcionan el combustible, claro. Exacto. Es como si una automotriz, en lugar de comprar acero, tuviera que cederle un 20% de la empresa a la acería. Cambia la dinámica de poder por completo. Por completo. Y eso nos lleva al segundo punto clave que resalta el análisis, la intensidad de capital. El software tradicional era un negocio ligero en capital. El costo estaba en los salarios de los ingenieros, no en maquinaria pesada. Claro. La IA invierte esa lógica. Ahora se asemeja mucho más a una industria pesada del siglo XX, como la refinación de petróleo o la fabricación de semiconductores. Requiere inversiones masivas en fierros, en centros de datos del tamaño de ciudades, en hardware especializado.
Y en contratos de energía, como veremos. Y en contratos de energía. El garaje, pues, simplemente no tiene el capital para construir una refinería de inteligencia. Entonces, si estamos hablando de costos de nivel industrial pesado de estas refinerías de petróleo, la pregunta obvia es, ¿quién es el dueño de estas nuevas refinerías de inteligencia? Y eso nos lleva directamente a esta idea del oligopolio de la infraestructura. Exacto. No es solo que sea caro, es que la infraestructura necesaria ya está concentrada en muy pocas manos. El análisis argumenta que un puñado de titanes tecnológicos han ejecutado una estrategia brillante y deliberada para lograr un control sin precedentes de toda la cadena de producción. O sea, no es una casualidad. No, para nada. Es un diseño. Desglosemos esa cadena de producción, porque es ahí donde se ve la magnitud de la estrategia. Se habla de un control en 3 niveles clave. El primero es el diseño de su propio silicio, sus propios chips. Correcto. Durante años, todos compraban chips a un par de proveedores especializados. Pero en la última década, los grandes jugadores han invertido miles de millones en diseñar sus propios chips de IA personalizados. Ajá. Y estos están perfectamente optimizados para su software y sus centros de datos, dándoles una ventaja en rendimiento y eficiencia energética que un competidor externo simplemente no puede igualar. Controlan la pieza más fundamental del rompecabezas. La más fundamental. Entendido. Nivel 1, el chip. ¿Cuál es el segundo nivel? El segundo es el control de las plataformas en la nube. Estas plataformas son descritas como los embudos, por donde todo el tráfico de IA debe pasar. Los embudos, me gusta esa imagen. Sí, porque si una startup, una empresa o incluso un gobierno quiere desplegar una aplicación de IA a escala, sus opciones son extremadamente limitadas. Terminan inevitablemente pagando un alquiler por operar en el territorio de uno de estos gigantes. No solo controlan el motor, sino también la autopista. Exacto. Ok. Los chips y las plataformas en la nube, eso tiene sentido. Pero el análisis menciona un tercer pilar que, honestamente, nunca se me hubiera ocurrido. La energía. ¿Cómo es que la electricidad se convierte en la tercera pata de este oligopolio? Este es el punto que a menudo se pasa por alto y que es absolutamente crítico. Entrenar y operar estos modelos de IA consume una cantidad de energía astronómica. ¿Comparable a qué? A la de países enteros. Y los únicos actores con la capacidad financiera y la escala para negociar contratos de energía masivos a 20 o 30 años, O incluso comprar centrales eléctricas. o incluso comprar centrales eléctricas enteras para alimentar sus centros de datos, son estos mismos gigantes. Es alucinante. Entonces, no solo son dueños de la computadora, sino también del enchufe que le da energía. Exactamente. Es una integración vertical completa. Un control que va desde la arena de la que se saca el silicio para el chip hasta el último electrón que lo atraviesa. Cuando tienes ese nivel de control sobre toda la cadena de suministro física, la competencia se vuelve teóricamente posible, pero prácticamente inviable. Entonces, si juntamos estas piezas, ¿cómo se ve el mundo para alguien que quiere innovar en este campo? Si soy una desarrolladora o una empresa, ¿cuál es mi lugar en este nuevo ecosistema? El análisis propone una metáfora muy potente. Ha dividido el mundo tecnológico en 2 clases distintas. Sí, y es una analogía que realmente ayuda a entender la nueva dinámica de poder. Por un lado están los constructores. Estos son los pocos elegidos, los que poseen el cómputo, la energía y los modelos fundacionales. Son los dueños de los cimientos, de la infraestructura. Y por el otro lado estamos todos los demás, los inquilinos. Exacto. Los inquilinos son las miles y miles de startups y empresas que construyen aplicaciones ingeniosas, muy útiles, pero lo hacen sobre la infraestructura de los constructores. Claro. Crean envoltorios o servicios específicos utilizando las APIs, las interfaces de programación, que los constructores les ofrecen. Pueden innovar, claro. Pero siempre dentro de los muros de una propiedad ajena. Precisamente. Entiendo la analogía, pero uno podría argumentar que esto no es tan nuevo. Pensemos en los desarrolladores de aplicaciones para un sistema operativo móvil. También son, en cierto modo, inquilinos de esa plataforma, ¿no? ¿Qué hace que esto sea fundamentalmente diferente o más preocupante? Es una excelente pregunta. La diferencia clave, diría yo, es el recurso que se consume. En el caso de una tienda de aplicaciones móviles, el desarrollador paga una comisión sobre la venta, pero no paga por cada vez que un usuario toca la pantalla. Cierto. En el mundo de la IA, el recurso es la propia inteligencia, y se mide y se cobra por unidad, por token.
Cada vez que la aplicación de un inquilino necesita pensar, hace una llamada a la API del constructor y paga un peaje. Es un medidor corriendo constantemente. Precisamente. El análisis introduce aquí el concepto del impuesto. Cada consulta, cada resumen, cada línea de código generada, cada imagen creada. Todo lleva un pequeño impuesto que se paga al dueño de la infraestructura. ¡Wow! Esto crea un modelo de negocio increíblemente poderoso para los constructores. Se aseguran de que una porción de cada dólar generado por cualquier innovación en el ecosistema de la IA, sin importar quién la haya creado, regrese inevitablemente a sus arcas. Es un flujo de rentas garantizado. Y la posición del inquilino es increíblemente precaria. Su negocio entero depende de las decisiones del constructor. Si el dueño de la plataforma decide subir los precios del alquiler de inteligencia, cambiar las reglas de su API, o peor aún... O lanzar un producto que compite directamente con el del inquilino. Exacto. Y este puede desaparecer de la noche a la mañana. Esa es la vulnerabilidad fundamental de ser un inquilino. He hablado con fundadores de startups de IA que bromean amargamente diciendo que su principal habilidad como CEO no es la visión de producto, sino la gestión de la relación con el proveedor de la nube. Su existencia depende de ello. Esta concentración de poder tiene implicaciones que van mucho más allá de los negocios y la tecnología, ¿cierto? El análisis da un paso más y lo plantea como un asunto de soberanía nacional. Aquí es donde la conversación se vuelve geopolítica, claro. El material plantea una pregunta que debería mantener despiertos a los líderes mundiales. Si los motores económicos y culturales del siglo XXI, es decir, los modelos de IA fundacionales, son propiedad exclusiva de 4 o 5 empresas ubicadas en 1 o 2 países, ¿qué significa eso para la autonomía y la competitividad del resto del mundo? Significa una dependencia estratégica a una escala que quizá nunca hemos visto. La capacidad de una nación para innovar en medicina, para modernizar su industria, para su propia defensa, de repente depende de la infraestructura controlada por un puñado de corporaciones extranjeras. Es un nuevo tipo de colonialismo. Un colonialismo computacional. Exacto. Y la reacción a esto ya está ocurriendo. Según el análisis, estamos viendo una carrera global para construir lo que se llaman nubes de IA soberana. ¿Ah, sí? Gobiernos en Europa, Asia y otras partes del mundo están invirtiendo miles de millones de fondos públicos para intentar crear su propia infraestructura, sus propias fábricas de inteligencia, para no depender completamente del oligopolio. Pero, a ver, ¿es una solución real o es más bien un teatro de soberanía? O sea, ¿pueden realmente competir? ¿Un gobierno puede igualar el ritmo de inversión y la agilidad de estos gigantes? Ese es el desafío inmenso, y el análisis es bastante escéptico. Igualar la escala de inversión es casi imposible. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares en gasto de capital. Y la lucha por el talento. Una lucha feroz por el 1% del talento global más especializado y la capacidad de asegurar cadenas de suministro de chips y energía que abarcan todo el mundo. Para la mayoría de las naciones, es una montaña demasiado alta que escalar. Entiendo. Pueden construir versiones más pequeñas, sí, pero replicar la vanguardia es, hoy por hoy, una quimera. Entonces, si unimos todos los puntos, la idea central que emerge de este material es que la revolución de la IA es absolutamente real y transformadora, pero no es democrática, al menos no en el sentido en que lo fue la primera era de Internet. Es una conclusión contundente, sí. Aquella frontera digital abierta, la del garage, y el costo de entrada casi nulo, ha sido reemplazada por lo que el texto llama un paisaje cercado. Un paisaje cercado. Sí, un territorio con fronteras bien definidas y controlado por quienes son dueños de los medios físicos de producción de la inteligencia. Ya no se trata necesariamente de quién tiene la mejor idea, sino de quién es dueño de la única fábrica en la ciudad capaz de producir esas ideas a gran escala. En resumen, lo que el documento argumenta es que los guardianes de esta nueva era ya han sido establecidos. No es una predicción sobre el futuro, es una descripción del presente. La era de la escasez de cómputo ha redefinido por completo las reglas del juego para la innovación. Y eso nos deja con una idea final para reflexionar, una que el propio análisis propone como el nuevo gran desafío. La pregunta para la próxima generación de emprendedores ya no es ¿cómo construyo un mejor garaje? Esa pregunta, según esta visión, es obsoleta. La nueva pregunta, la verdaderamente relevante es, ¿cómo se puede innovar?
¿Cómo se puede prosperar en un mundo donde los cimientos de la inteligencia ya tienen dueño? ¿Qué nuevas formas de creatividad o qué modelos de negocio pueden surgir no a pesar de estas limitaciones, sino a causa de ellas? Se puede ser disruptiva desde dentro de los muros de la ciudadela, o la verdadera disrupción futura vendrá de alguien que encuentre una grieta inesperada en ese muro. Una pregunta abierta, y sin duda la más importante para el futuro de la tecnología. El campo de juego ha cambiado, y las estrategias para participar en él deben cambiar también. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si esta conversación les pareció útil e interesante, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose, dejando un comentario con sus propias reflexiones sobre este tema y, por supuesto, compartiendo este contenido con alguien a quien crean que le puede interesar. Nos ayuda enormemente a seguir creando estas exploraciones a fondo.